Muy bien. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 11 de esta segunda parte de la asignatura. En este trabajo práctico vamos ya a usar algunos de los conceptos que aplicamos en el trabajo práctico 10 de esta reformulación, ¿no? De esta reformulación matemática que estamos viendo de la, de la inicial formulación que habíamos visto en la primera parte, ¿sí? De la termodinámica. Para recapitular un poco, habíamos estado trabajando con la relación fundamental, ya sea en términos energéticos o términos entrópicos, y a partir de las transformadas de Legendre, mediante el uso de las transformadas de Legendre, mediante el uso de esa herramienta, podemos convertir esa ecuación en nuevas ecuaciones que son también relaciones fundamentales, pero que están en términos de otras variables, ¿sí? Que podemos expresar en términos de variables intensivas, ya sea una o más variables. ¿Bien? Y hemos aplicado eso particularmente para la relación fundamental en términos energéticos, y a partir de ahí habíamos encontrado los potenciales termodinámicos, que si bien no son todas las transformadas de Legendre que se pueden encontrar a partir de la relación fundamental inicial en términos de S, V y N, sino que hay más, pero son los más usados: el potencial de Helmholtz, la entalpía y la energía libre de Gibbs. En uno de los ejercicios también habíamos hecho no solo las transformadas, sino también las ecuaciones diferenciales de esas funciones transformadas. Bien, en este trabajo práctico vamos a avanzar un poco más sobre eso y vamos a obtener un método rápido para hacer evaluación de las derivadas segundas de la relación fundamental, ¿sí? Y poder combinar las variables de modo tal de poder expresar variaciones en términos de derivadas parciales, en expresarlas en términos de variables cuantificables y medibles. Para eso vamos a utilizar lo que llamamos las relaciones de Maxwell. Bien, ese es el tema que vamos a ver en este trabajo práctico. Bueno, el problema número 1 de este práctico nos indica que la relación fundamental en la representación energética de un determinado sistema tiene como variables la entropía, el área y la carga eléctrica. ¿Se acuerdan que en el práctico anterior trabajamos sobre una relación fundamental con esas variables? Bueno, acá nos dice encontrar todas las transformadas de Legendre posibles y con ellas armar los diagramas mnemotécnicos de Born para deducir las relaciones de Maxwell correspondientes. Bien. Bueno, nosotros habíamos desarrollado en el práctico anterior esta relación fundamental aplicada a las distintas transformadas de Legendre posibles de obtener, ¿sí? Yo acá simplemente las voy a presentar. Ya hemos visto cómo vamos obteniendo cada una de las transformadas, los cambios de variables y las ecuaciones diferenciales para cada una, ¿sí? Acuérdense que si tenemos una función que está en términos de 3 variables como estas, la entropía, el área y la carga, podemos obtener entonces 7 en total, ¿sí? Transformadas. Bien, ¿se acuerdan? Era 2 a la n menos 1. Bueno, acá están las distintas posibilidades, las distintas transformadas que ustedes podrían obtener de esta relación fundamental. Ahora, el diagrama mnemotécnico de Bohr tiene una función, ¿sí? de ser usado, que nos permite obtener justamente las derivadas segundas de la relación fundamental de la que estemos hablando, ¿sí?
para la construcción de ese diagrama mnemotécnico de Bohr, lo que hay que hacer es seleccionar primero una variable a mantener constante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mantener constante, en este caso, en estas ecuaciones que les estoy mostrando acá, si yo quiero mantener constante la carga, bien, bueno, si yo quiero mantener constante la carga, o elijo mantener constante la carga, ¿sí? Voy a seleccionar de todo el paquete de las ecuaciones diferenciales que tengo, ¿sí? Que en este caso serían 8 ecuaciones diferenciales porque incluyo la relación fundamental original. Entonces por conveniencia, voy a seleccionar aquellas que tengan como variable justamente la carga, para poder decir que la carga es constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la relación fundamental original tiene el diferencial de Q, es decir, tiene como variable la carga. Entonces voy a seleccionar esa ecuación. Lo mismo que la primera transformada, tiene como variable la carga, ¿sí? Voy a seleccionar también esa ecuación. La segunda transformada también tiene como variable la carga, ¿sí? Selecciono también esa ecuación. Fíjense que la transformada tercera no tiene como variable la carga, tiene como variable la fuerza electromotriz. Entonces no la considero para armar el diagrama técnico. Sí, la transformada número 4 la tiene como variable a la carga. Bien, y fíjense que las demás no tienen la carga como variable, ¿sí? Tienen la fuerza electromotriz. Entonces, yo para armar el diagrama mnemotécnico de Bohr tengo que utilizar cuatro de estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, justamente selecciono las 4 que tienen como variable la carga, y con esas voy a trabajar para armar el diagrama mnemotécnico de Bohr. Supongamos que yo quisiera, en lugar de mantener la carga constante, quisiera mantener, no sé, la entropía constante. Bueno, tengo que buscar de todo el paquete de ecuaciones cuáles son aquellas que tienen como variable la entropía, y seleccionar esas 4 ecuaciones, y con esas 4 ecuaciones armar el diagrama mnemotécnico de Bohr. Es decir, cada diagrama mnemotécnico que yo quiera armar, tengo que sí o sí una variable mantener constante, y las otras dos serán las variables del sistema, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo armar un diagrama mnemotécnico de Bohr, pero con la función que normalmente vamos a usar para todos los demás ejercicios, ¿sí? Para que ustedes vean como ejemplo, en ese caso, es esa forma, y después lo puedan aplicar a este problema también. ¿Bien? Bueno, yo voy a dejar de compartir un segundito para irme a la otra pantalla. Bueno, a ver, supongamos que nosotros tenemos la relación fundamental que todos conocemos ya en términos de S, V y M, ¿sí? Es Q en función de S, V y N. Y yo quiero armar el diagrama mnemotécnico de esa función, es decir, tengo que encontrar todas sus transformadas, y voy a armar el diagrama mnemotécnico cuando el número de moles es constante. ¿Bien? Voy a armar para ese caso específico. Después puedo jugar con todas las otras variables. Pero bueno, para este caso que yo les estoy mencionando, voy a decir número de moles constante. Bien, ¿cuáles son las 4 transformadas de Legendre ya en su forma diferencial, en las cuales yo puedo aplicar que el número de moles es constante? Son aquellas, obviamente, como lo veíamos recién, que tienen como variable el número de moles. Muy bien. Esas 4 funciones son estas. ¿Sí? U, F, H y P. Perdón, tengo un eco. No sé si alguien tiene un micrófono abierto. Si lo puede silenciar, por favor. Ahí está. Muy bien. Estas cuatro ecuaciones, estas ecuaciones diferenciales que tenemos acá, fíjense que todas ellas tienen como variable el número de moles. Entonces yo puedo seleccionar este paquete de 4 ecuaciones. Obviamente
de todas las transformadas de Legendre posibles de obtener de la ecuación de la relación fundamental en términos de S, B y N, son 7, como ustedes saben, es decir, hay más, pero que no van a tener el número de moles como variable. Entonces selecciono estas 4 para armar el diagrama mnemotécnico de Bohr para número de moles constantes. Bien. Bueno, el diagrama mnemotécnico se arma de la siguiente forma. Armo un cuadrado, como el que ustedes están viendo acá, ¿sí? Armamos un cuadrado, ¿sí? Con los lados y los vértices. En las caras del cuadrado vamos a escribir los potenciales, ¿sí? O llamamos potenciales, o bueno, o las transformadas, ¿bien? Llamémosle ya potenciales, porque estos son dos potenciales. Vamos en las caras, entonces vamos a escribir los potenciales. Y en este caso vamos a escribir U, ¿sí? Que es el primer potencial que tenemos, el potencial de Helmholtz, ¿sí? F, que es este, energía libre de Gibbs, ¿bien? Que es este, y entalpía. ¿Sí? Los 4 potenciales con los que estoy trabajando. De nuevo, ¿por qué estos 4 potenciales? Porque estos 4 potenciales son aquellos que tienen como variable el número de moles, y yo estoy armando un diagrama de Bohr en el cual voy a decir, bueno, el número de moles es constante, por lo tanto tengo que tener el número de moles como variable para asumir que lo puedo mantener constante. Bueno, 4 potenciales en las caras del cuadrado. Bien, ahora en los vértices del cuadrado vamos a escribir las variables de cada uno de esos potenciales, ¿sí? ¿Cuáles son las variables de la energía interna en este caso? Pregunto. La entropía y el volumen. La entropía y el volumen. Bueno, vamos a escribir entonces sus variables. N ya no, porque dijimos que va a ser constante, así que este término es como que ya no está, ¿no? Así que nos queda como variables la entropía, vamos a poner acá, entropía y volumen. Bueno, ¿cuáles son las variables de Helmholtz, del potencial de Helmholtz? Temperatura y volumen. Temperatura y volumen. Bueno, volumen ya está, ¿sí? Acá. Entonces, corresponde agregar la temperatura en el otro extremo. Variables de la energía libre de Gibbs. Temperatura y presión. Bien, temperatura, que ya la tenemos acá, y presión. Y me queda ya como resultado, y debería coincidir, las variables de la entalpía, ¿sí? Que son entalpía y presión. Si vemos acá, es entropía y presión, ¿sí? Las variables de la entalpía son entropía y presión. Entonces, ahora tenemos ya el cuadro con sus vértices, y en sus vértices las distintas variables, ¿sí? Obviamente que si uno hubiese puesto la entalpía en otro lugar, bueno, tengo que ver como hay pares de potenciales que comparten la misma variable, esos pares tienen que estar juntos, ¿sí? De otra forma no voy a poder armar el cuadro, ¿eh? O sea, si yo hubiese puesto la energía, el potencial de Helmholtz, por ejemplo, si lo hubiese puesto acá, no podría armar el cuadro porque la entropía tiene que ser una variable en común entre la energía interna y Helmholtz, ¿sí? Así, perdón, el volumen tiene que ser una variable en común, así que tienen que estar juntas. Entonces, puede darse el caso que cuando ustedes armen el diagrama tengan que cambiar, ¿sí? Tengan que cambiar de lugar los potenciales para que esas variables que son compartidas entre dos potenciales necesariamente tengan que estar una al lado de la otra. ¿Bien? Así que es un poquito de empezar con alguna variable, cualquiera, escribir sus dos, empezar con algún potencial, escribir sus dos variables y después ir ajustando las demás variables de modo tal que la variable que está compartida entre dos potenciales queden juntas, ¿sí? Bien, ya colocamos entonces los potenciales por un lado, las variables por otro, y ahora nos quedan simplemente dos flechas que van dentro de este diagrama, dentro de este cuadrado, que el criterio para el sentido de las flechas es
como regla general, de la variable extensiva a la variable intensiva, ¿sí? Entonces yo voy a armar dos flechas entre los vértices del diagrama. Yo escribí ya dos líneas acá, que tienen que ir desde la variable extensiva a la variable intensiva. Entonces, la flecha que une la entropía con la temperatura, ¿hacia dónde tendría que ir? Hacia la temperatura. Bien, hacia la temperatura, ¿sí? Si yo voy de la variable extensiva a la intensiva, en este sentido. ¿Y la flecha que uniría el volumen con la presión? ¿Hacia la presión? Ya B. Si yo sigo la regla, ¿hacia dónde tendría que ir? Hacia P. Hacia la presión, ¿verdad? Pero bueno, resulta que justo en el caso de las variables volumen y presión, fíjense ustedes que tenemos un signo negativo, ¿sí? Tenemos un signo negativo en el término del término presión diferencial de B, ¿sí? Bueno, ese signo negativo hace que solo en ese caso cambie el sentido de la flecha. Así que solamente por esa razón, en este caso, vamos a ir de la variable intensiva a la variable extensiva, es decir, de P a B. Pero solamente por la razón de que en la configuración de la ecuación tenemos ahí un signo negativo, ¿sí? Un signo negativo que resulta de la derivada de u con respecto a b es menos p. Bueno, debido a ese signo negativo que tenemos ahí, es que solamente en ese caso el signo de la flecha tiene un sentido contrario a la regla general, como les dije. En cualquier otro caso, para cualquier otro diagrama de Born que ustedes armen, la regla general se tiene que respetar, salvo que aparezca un signo negativo entre las variables en cuestión. Bien, entonces, en este caso, el diagrama de Born queda armado de esta forma. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo usamos ese diagrama de Born. Yo les dije que este diagrama nos sirve para relacionar derivadas segundas, ¿sí? De la relación fundamental. Acuérdense ustedes las derivadas primeras. Nosotros cuando derivamos, por ejemplo, la relación fundamental de U, cuando derivamos diferencial de U con respecto a S, ¿qué tenemos? La temperatura. Cuando derivamos diferencial de U con respecto a V, tenemos menos la presión. Cuando derivamos diferencial de U con respecto a N, tenemos el potencial químico. Bueno, esos parámetros intensivos que aparecen ahí, ¿se acuerdan? Las ecuaciones de estado, son las derivadas primeras, ¿sí? Ahora, cuando yo derivo esas derivadas primeras, las derivo nuevamente, tengo derivadas segundas. Y esas derivadas segundas, en muchos casos, también tienen un sentido físico importante y también son nuevas variables. Bien, eso es lo que vamos a trabajar un poco con este diagrama de Born, que nos va a permitir obtener fácilmente relaciones, igualdades de derivadas segundas. Bueno, veamos, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de las derivadas primeras, ¿sí? Lo que yo les estaba mencionando recién. La derivada de U con respecto a S a B constante es T, la temperatura, ¿sí? La derivada de U con respecto a B a S constante es menos P, ¿sí? Ya no pongo número de moles acá porque ya para todo este trabajo que estoy haciendo acá estoy asumiendo que el número de moles es constante, ¿sí? Por eso es que no agrego acá también a B y N constante, a S y N constante, porque vamos a hacer la aplicación de esto cuando el número de moles es constante. Bueno, ahora, fijémonos planteos de derivadas segundas, ¿sí? Yo puedo plantear la derivada segunda de la energía interna con respecto a S y a B.
y decir que esa derivada segunda es igual, ¿sí? Si ustedes ven matemáticamente, esto es una igualdad, ¿sí? La derivada segunda con respecto a S y con respecto a B es igual a la derivada segunda de U con respecto a B y con respecto a S, ¿correcto? Del análisis matemático nosotros sabemos que eso es una igualdad. ¿Bien? Bueno, ahora nosotros podemos aplicar esto en el sentido de las variables termodinámicas que estamos manejando, ¿sí? Fíjense que esto que yo escribí acá como derivadas segundas, que dijimos que matemáticamente sabemos que esto es igual, ¿sí? Yo lo puedo escribir desde esta forma. La derivada de P con respecto a S y la derivada de T con respecto a B, ¿sí? A S constante. Bien, porque ¿qué es lo que estoy haciendo acá? En este caso, P viene a ser la derivada de U con respecto a B. ¿Sí? Viene a ser esta parte de acá. Y en la otra igualdad, el diferencial de T que yo tengo acá arriba vendría a ser la derivada de U con respecto a S. ¿Sí? Y después derivar eso nuevamente con respecto a B. Bien. Entonces acá tenemos una igualdad de derivadas segundas. En lo que yo estoy haciendo en esta igualdad de derivadas segundas es ya reemplazar una variable que conozco, que es mi derivada primera. ¿Sí? En un caso la temperatura y en el otro caso la presión. Bien, por eso me queda la derivada ya de una variable derivada, es decir, de la presión, y en este caso la derivada de una variable también derivada, en este caso la temperatura. Entonces acá yo obtuve una igualdad, ¿sí? Una igualdad que, vuelvo a repetir, me representa una igualdad de derivadas segundas de la relación fundamental. La relación fundamental, U, en este caso. ¿Bien? Bueno, ahora, la ventaja del diagrama mnemotécnico de Born es que yo puedo encontrar las relaciones estas, ¿sí? Estas relaciones, yo acá les estoy mostrando un ejemplo de estas relaciones, pero fíjense cómo lo podemos hacer a partir del diagrama. Bueno, vamos a hacer con dos colores para que quede claro. Fíjense que aparece un signo menos acá. Vamos a ver este signo menos que aparece acá. Este signo menos que aparece acá es del signo menos negativo de la presión, ¿sí? Por eso es que aparece un signo menos acá. Que acá no está, porque acá yo no estoy reemplazando por la presión. Acá al reemplazar la derivada por la presión me aparece este signo negativo. En el caso de la temperatura no está porque la derivada primera es positiva, ¿sí? Bueno, igual, una vez que yo tengo esta relación, el signo menos lo puedo dejar en cualquier lado, ¿sí? Ya eso matemáticamente es distinto. Bien, entonces, fíjense cómo usamos el diagrama de Born para obtener esas relaciones de derivadas segundas. Miren, yo tengo la derivada de t con respecto a b a S constante, ¿sí? La derivada de t, yo voy a hacer acá una línea de color verde. La derivada de t con respecto a P, me voy fijando los vértices del diagrama de Born, ¿sí? Y voy armando la derivada de T está acá, con respecto a P, perdón, con respecto a B, estoy haciendo otra derivada acá. Este es con respecto a B. Yo puedo armar puedo aplicar el diagrama mnemotécnico de Born para cualquier derivada que se me ocurra, ¿no? En la medida que puedo usar este diagrama. Entonces tengo la derivada de t, ¿sí? Parto desde el vértice donde está t. Con respecto a b, ¿sí? Me acerco al vértice b. Manteniendo ese constante, me acerco al vértice de ese constante, ¿sí? Y eso es igual, bien, fíjense, a la derivada de p con respecto a s, ¿sí? Manteniendo b constante. Entonces, eso es igual a la derivada de p con respecto a s, manteniendo b constante. Entonces yo voy a hacer como, le voy a poner como una flecha, digamos, en el sentido de que me fui desplazando en el diagrama este de Born, ¿sí?
Fíjense que yo, para obtener una igualdad, ¿qué es lo que hice? Me paré en un vértice y a partir de ese vértice tomé un determinado camino en donde cada vértice me va indicando cada una de las variables que intervienen en la derivada, ¿sí? Las dos primeras variables, obviamente, son las derivadas, y la última variable es la que se mantiene constante. Entonces, volvamos a repasar el camino. Derivada de t, ¿sí? Primer variable. Con respecto a b, segunda variable, manteniendo ese constante. Bien, esa igualdad tiene que ser, me tengo que mover al siguiente vértice en donde terminé la primera derivada, me tengo que mover al siguiente vértice y ahora hacer el mismo análisis, pero en camino inverso, ¿sí? Entonces, yo me quedé en ese, en la variable constante de la primera derivada. Me muevo al siguiente vértice y arranco en sentido inverso. Derivada de p, ¿sí? Con respecto a s, manteniendo b constante. Bien, derivada de p con respecto a s, manteniendo b constante. Y de esa forma yo puedo armar igualdades. Ahora veamos el tema del signo, porque hasta acá en el diagrama mnemotécnico, si lo miramos así, no tenemos una indicación del signo. Pero para ver la indicación del signo tenemos que utilizar estas flechas que están adentro del diagrama. Entonces, si ambas flechas coinciden con el sentido del análisis que yo estoy haciendo, y cuando digo coinciden con el sentido, fíjense, si yo voy, en este caso, en la derivada que está en color rojo, ¿sí? Si yo voy de P a B, fíjense que si voy de P a B, el signo, la flecha coincide con la interior del cuadrado que yo tengo, ¿sí? En este caso, voy de P a B, coincide el sentido de la flecha interna con el sentido externo que yo estoy analizando mi derivada. Ahora, me pregunto lo mismo para la otra igualdad, para la otra derivada, la del análisis de color verde. Voy de T a S, ¿sí? De T a S. Y me fijo, ¿coincide el sentido con la flecha interna? Y en este caso no. En este caso, internamente, no voy de T a S, ¿sí? La flecha va de S a T. Por lo tanto, como ahí hay una incoincidencia, llamémosle, entre los sentidos de las flechas que yo estoy analizando, tengo que poner un signo negativo. Cada vez que me ocurra esa situación de que los sentidos del análisis que yo voy haciendo en mis variables no coinciden con los sentidos de las flechas internas del diagrama, tengo que colocar un signo negativo, ¿sí? Por eso es que acá, desde cuando utilizamos el diagrama de Bord, tenemos que poner un signo negativo, que lo puedo poner en cualquiera de las dos, ¿sí? No, es lo mismo. Tiene que haber un signo negativo, es lo mismo que si lo pongo acá o si lo pongo acá. Bien, y como ustedes pueden ver, eso coincide con lo que habíamos hecho previamente sin el análisis, sin el uso del diagrama mnemotécnico de Bord, llegar a la igualdad, bien, de las derivadas segundas. Ahora, así como yo hice este ejemplo particular del uso de este diagrama de Bord, yo podría tomar otro ejemplo, por ejemplo. Podría tomar otra variable, es decir, en este caso yo había arrancado con la derivada de b, con el t con respecto a b a s, pero yo podría arrancar, por ejemplo, con la derivada de b, ¿sí? Y decir, bueno, yo quiero saber a qué es igual la derivada de b con respecto a s, manteniendo presión constante. Bueno, la aplicación es exactamente la misma. Me voy a un casillero siguiente, digamos, me voy a la siguiente variable, y a partir de ahí vengo en sentido contrario, ¿sí? Ahora, si yo hubiese querido analizar, por ejemplo, la derivada de b con respecto a t, manteniendo presión constante, el mismo análisis, exactamente el mismo. Avanzo a la siguiente variable y el análisis lo hago en el sentido contrario, ¿sí? En ese caso sería s con respecto a p, manteniendo t constante. Igual este diagrama, a partir de ahora y en los ejercicios que vamos a resolver a continuación, lo vamos a usar, ¿sí? Porque es una forma rápida, o un poco más rápido si se quiere, de obtener esas igualdades entre derivadas segundas, ¿sí? La otra forma, ¿cuál sería? Empezar a plantear esto con las distintas variables, las distintas combinaciones posibles entre las variables que tienen mi relación fundamental. Y a partir de ahí ir obteniendo las igualdades, y a partir de ahí ir reemplazando por las variables, y obteniendo las distintas igualdades
por cada ecuación que yo uso, ¿sí? Este diagrama de Born nos permite obtener 4 relaciones, 4 igualdades, ¿sí? Según la variable que yo elija como punto de partida inicial y según el sentido hacia donde me desplace, ¿sí? Me permite obtener 4 de estas igualdades como la que yo les estoy mostrando acá. ¿Se entendió cómo usamos el diagrama de Born? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la metodología, digamos, de plantear las igualdades de las derivadas? O sea, profesor, de acuerdo a la variable que tengamos constante, elegimos sentido que involucra a otras variables. Sí, a ver, yo me puedo plantear cualquiera. Una vez que tengo armado el diagrama de Born, ¿sí? Una vez que está confeccionado el diagrama, yo puedo hacer el análisis de cualquier variación que me permita resolver justamente el diagrama, ¿sí? Entonces puedo pararme. Ya no me interesan, para el uso del diagrama, los potenciales ya no son de utilidad. Solamente me interesan las variables, es decir, las que están en los vértices. Entonces, yo me puedo situar y plantear la siguiente, una vez que me sitúo en un extremo, ¿sí? En una variable, me puedo situar en cualquiera de ellas, en cualquiera de estas 4 me puedo situar. Y a partir de ahí puedo decir, bueno, voy a plantear la igualdad entre la derivada, por ejemplo, de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Y quiero saber igual a qué es eso. Bueno, el diagrama de Born me ayuda a saber a qué es igual eso. Derivada de presión con respecto a la temperatura, manteniendo volumen constante. Entonces me voy a la siguiente variable y digo, eso va a ser igual a la entropía con respecto Derivada al respecto a la volumen, presión. al volumen, voy en sentido contrario, manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Entonces, rápidamente ahí puedo armar la igualdad. El Después me signo me fijo lo el da la tema de flechita. claro, me fijo el sentido de las flechas internas y lo comparo con el camino que yo seguí para el análisis de una de las igualdades y la otra, y me fijo si coinciden, listo, queda positivo. Si hay alguna incoincidencia, signo negativo. O sea, si la flecha interna me cierra el camino, y si me Sí, completa el camino es negativo. correcto. Si Sí, confluyen las podríamos dos verlo de esa flechas. forma también. Sí, sí, Claro. podemos verlo de esa forma también. ¿Mm? Bueno, ¿está? Porque a mí no me quedó claro cómo determina el sentido de la flecha de adentro, la que está dentro del cuadro. El sentido de las flechas dentro del cuadro, como regla general, ¿sí? De nuevo, como regla general, es desde la variable extensiva a la variable intensiva. ¿Bien? Eso cuando armamos el diagrama de Born. ¿Bien? Todavía no estamos hablando de las relaciones que vamos a poder obtener a partir del diagrama. Lo estamos confeccionando. Entonces, como regla general, las flechas internas es desde la variable extensiva, en este caso la entropía, hacia la variable intensiva, en este caso la temperatura. Solamente en este caso, de la presión y el volumen, el sentido es opuesto a esa regla, es una excepción a la regla, que fíjense que va de la variable intensiva a la extensiva. La razón de eso es que en el desarrollo de la ecuación de la función principal de la relación fundamental, ese término de la presión tiene un signo negativo. ¿Sí? Esa es la única razón por la cual la flecha interna del diagrama va en sentido contrario a la regla general que yo les estoy contando. Después, en cualquier otro caso, se respeta la regla general de que la flecha interna va desde la variable extensiva a la variable intensiva. Una vez que están puestas las flechas en el diagrama de Born, quedan fijas, ¿sí? Y a partir de ahí, sí, yo empiezo a hacer el análisis que quiera con las variables que tengo en los extremos del cuadrado. Y a partir de ahí, luego comparo ese sentido del análisis que yo hago con las flechas internas que ya están fijas, ¿sí? Y ahí evalúo el signo de la derivada que estoy analizando, del par de derivadas que estoy analizando, porque siempre voy a hacer comparaciones entre dos
dos derivadas, digamos, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí, ahora sí me queda claro. Bueno, bien. Ahora vamos a usar este diagrama y vamos a ver para qué nos sirve obtener esas igualdades, ¿sí? De esas posibles igualdades de derivadas segundas. Bueno, a ver. El problema que sigue nos dice, poner en función de alfa, kt y cp las siguientes derivadas. ¿Sí? Tengo dos derivadas acá y me pide poner en función de alfa, kt y cp. Ahora, ¿qué es alfa, kt y cp? Bueno, ustedes ya eso lo han visto en la teoría. Alfa, kt y cp no son otra cosa que derivadas segundas. Justamente las que estamos hablando son derivadas segundas de la relación fundamental. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver ahora lo que se llama el método de reducción de derivadas. ¿Sí? El método de reducción de derivadas es un método que me permite expresar cualquier tipo de derivada, ¿sí? No todas, pero muchas derivadas, las que se me ocurran, con las variables que estamos hablando, ¿sí? Con las variables que estamos hablando, me permite expresar esas relaciones, me permite expresar esas derivadas en términos de parámetros medibles y cuantificables. ¿Cuáles son esos parámetros medibles y cuantificables? Alfa, ¿sí? Kt, Cp y Cd. ¿Sí? Alfa es el coeficiente de dilatación, Kt es el de compresibilidad térmico, isotérmico, Cp, bueno, ya lo conocen, ¿sí? La capacidad calorífica, el calor específico a presión constante, y Cv el calor específico a volumen constante. ¿Por qué llevarlas a esas formas? ¿Por qué expresar una variación, una derivada en términos de esas variables? Porque esas variables son variables que yo las puedo encontrar tabuladas, que yo las puedo medir, ¿sí? Si no las tengo, son variables que yo puedo medir en un laboratorio, puedo hacer un experimento, un ensayo, medir el coeficiente de dilatación de un determinado material, medir la compresibilidad isotérmica de un determinado material, puedo medir el Cp, puedo medir el Cv. Entonces, el hecho de medir esas variables, no estoy haciendo otra cosa que medir una derivada segunda de la relación fundamental de ese sistema. Entonces acá vamos bajando a tierra, por decirlo de alguna manera, el uso de la relación fundamental, ¿sí? A veces se ve medio lejano cuál es la utilidad de disponer de una relación fundamental. Bueno, resulta que las derivadas segundas de la relación fundamental de un sistema pueden ser expresadas como variables que yo puedo encontrar o tabuladas o que las puedo medir. Y entonces, las igualdades, las relaciones de Maxwell, me permiten encontrar, expresar, mejor dicho, otras derivadas en función de esos parámetros que puedo medir, que puedo cuantificar, que puedo encontrar tabulados. Esa es la ventaja. Y este método de reducción de variables, nos permite justamente eso. Entonces, el método dice que tiene unos pasos, ¿sí? Que son los que ustedes ven acá, que hay que respetarlos para poder aplicar este método. Este método me dice que si en un planteo de derivadas o lo que fuere, si yo tengo un potencial termodinámico, lo tengo que llevar al numerador. Potenciales termodinámicos, ¿cuáles son? Y ahora nos centremos en el diagrama de Born que vimos recién. Los potenciales termodinámicos posibles de poder evaluar sus variaciones o lo que fuere son la energía interna, potencial de Helmholtz, energía libre de Gibbs, ¿sí? Y entalpía. Vamos a trabajar con ese diagrama de Born particular, con esas 4 transformadas de la relación fundamental. ¿Bien?
Bueno, entonces si aparece uno de esos potenciales en los planteos de derivadas que yo quiera hacer o que necesite encontrar, lo tengo que trabajar matemáticamente de forma tal de llevarla al numerador. Si aparece el potencial químico como variable, lo tengo que reemplazar por la relación de Gibbs-Duhem, que es la que tienen ahí, que dice que el potencial químico es menos S diferencial de T más V diferencial de P. Bien. Si aparece la entropía en una de esas variables, la tengo que llevar al numerador. Y una vez que la llevo al numerador, la tengo que reemplazar ya sea por una ecuación de Maxwell o dividirla por diferencial de temperatura. Es decir, la tengo que hacer desaparecer, por decir de alguna manera, ¿sí? Porque yo al final tengo que llegar a una relación en términos de parámetros medibles y cuantificables. ¿Bien? Bueno, y finalmente, si aparece el volumen, lo tengo que llevar al numerador y después expresarlo en forma de alfa o kt. Siempre que me aparezca el volumen, o casi siempre, voy a estar ya muy cerca del final, cuando solamente me quede como variable el volumen, y normalmente al volumen lo voy a poder expresar en términos de alfa o kt. ¿Bien? Ahora acá yo les voy a mostrar las definiciones de alfa, kt, cp y cb. ¿Sí? Estas son las definiciones de esos parámetros medibles que estamos viendo acá y que nosotros por lo general vamos a buscar expresar todas nuestras igualdades en términos de esos parámetros. ¿Sí? Es siempre bien importante que a ver, nosotros no les pedimos que se memoricen muchas cosas, pero esto sí lo tienen que tener bien en claro. Acá es igual alfa, kt, cp y cb. ¿Sí? Estas son las definiciones en términos matemáticos, bien, del coeficiente de dilatación, de alfa, de la compresibilidad isotérmica, es decir, kt, del cp y del cb. Bien, y no son otra cosa que derivadas segundas, como les dije. Bien, pero la ventaja de estas derivadas segundas principalmente, y por eso es que tienen un nombre específico, por eso es que se les puso un nombre particular, es que se pueden medir, ¿sí? Es que se pueden tabular, es que uno las puede encontrar para distintos materiales, cuál es el coeficiente de dilatación, cuál es la compresibilidad isotérmica, etc. Bien. Y después es fácil, de alguna manera, utilizar estos valores para hacer cálculos del tipo que uno quiera. Bien. Bueno, entonces, primer punto importante es que siempre tengan presente la definición de estos parámetros. ¿Sí? Y el otro punto es, bueno, la aplicación del método de reducción. Bien, que tengan en cuenta los pasos que yo fui poniendo. Acá, el orden de estos pasos es importante respetar. Bien, entonces, si tengo potenciales termodinámicos, los llevo al numerador y los reemplazo por su ecuación diferencial. Si tengo el potencial químico, lo reemplazo por la ecuación de Gibbs-Duhem. Si tengo la entropía, la llevo al numerador y lo reemplazo por Maxwell o divido por temperatura. Y finalmente, si tengo volumen, la llevo al numerador y la expreso en forma de alfa o kt. ¿Por qué en forma de alfa o kt? Fíjense que en la definición de alfa kt tengo diferencial de B. En kt también tengo diferencial de B. Entonces, si en mi derivada que estoy buscando me aparece diferencial de B, muy posiblemente lo pueda reemplazar ya por alfa o por kt. En el caso de la entropía, hay casos en los que también ya los puedo reemplazar directamente por Cp o Cb. ¿Sí? Fíjense que acá está el diferencial de entropía en los dos. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de cómo se resuelven estas cosas y les va a quedar muy claro. Puntualmente, para el caso de gas ideal, y esto tiene muchas aplicaciones después sí, aplicaciones y consecuencias también, para el gas ideal, alfa, es decir, el coeficiente de dilatación es igual a 1 sobre T, 1 sobre la temperatura. Y Kt, la compresibilidad isotérmica, es 1 sobre P, 1 sobre la presión. Pero solamente cuando estoy hablando de un gas ideal. Puedo reemplazar, ¿bien?
alfa por 1 sobre t y kt por 1 sobre p. En cualquier otro caso, no lo puedo hacer. ¿Bien? Bueno, estas son cosas que yo las remarco, que las vieron en la teoría, pero lo quiero remarcar nuevamente para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí, vuelvo al problema 2, que era que nos pedían resolver ahí unas derivadas, ¿no? Bueno, vamos a ir por orden. Esta es la primera derivada que nos pide resolver el problema y expresar en términos de parámetros medibles y cuantificables. ¿Cuáles son? Los que están acá arriba. ¿Sí? Alfa, kt, cp, cb. Bueno, acá tengo a mano también, cada vez que ustedes resuelvan este tipo de problemas, de situaciones de reducción de derivadas, a mano siempre tienen que tener las definiciones de los parámetros y el diagrama mnemotécnico, ¿sí? El diagrama que armamos hace un ratito. Bueno, vamos a plantear entonces esta derivada. Yo quiero saber qué es plantear esta derivada, porque no es plantear una derivada porque sí nomás. Yo tengo un sistema, sea el que fuere, no me interesa, y quiero evaluar qué pasa con la temperatura de ese sistema cuando yo cambio la presión, pero mantengo la entropía constante. Fíjense que así nomás a simple vista es medio difícil poder decir qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la temperatura cuando yo hago un cambio en la presión? Imaginemos un sistema, que cualquiera sea un pistón o lo que fuere, que yo hago un cambio en la presión y quiero saber qué va a pasar con la temperatura de ese sistema manteniendo la entropía constante. ¿Bien? Entonces yo me puedo empezar a hacer ese tipo de preguntas de ahora en más. Tengo un sistema, che, ¿qué pasa con el volumen de ese sistema cuando yo cambio la temperatura, pero mantengo constante la presión? Y puedo empezar a hacerme preguntas de ese tipo y empezar a aplicar este análisis que vamos a ver ahora para resolver ese tipo de situaciones. Bueno, veamos a ver cómo vamos a resolver. Si yo empiezo a recordar las reglas del método de reducción de derivadas, ¿tengo potenciales termodinámicos en esta derivada? No, profe. No, profe. No. No tengo potenciales. Así que el primer punto de mi método no es necesario aplicarlo. ¿Aparece el potencial químico acá? Tampoco aparece la Tampoco. entropía ni el volumen. Y a ver, el potencial, no hay potenciales termodinámicos, no está el potencial químico. El siguiente punto era la entropía. ¿Dónde está la entropía acá? Constante. Es una constante. Correcto, pero sí aparece. ¿Sí? En mi sistema, a ver, es constante, pero está. Mi sistema, yo quiero evaluar qué pasa con la temperatura, ahí está la temperatura, cuando cambio la presión, pero mantengo constante la entropía, es decir, está la entropía ahí. Entonces, ¿qué decía mi método de reducción de variables? ¿Qué tengo que hacer de reducción de derivadas? ¿Qué tengo que hacer si aparecía la entropía? Llevarlo al numerador. Bien, llevarla al numerador. ¿Cómo llevo al numerador la entropía que está ahí? El práctico anterior. ¿Se acuerdan? Que en el práctico La anterior yo les dije, variación de la entropía con respecto a la presión ajá, con T constante ¿qué más? sobre la entropía, la variación de la entropía respecto a la presión, no, a la temperatura con T constante. Y algo más.
y el signo menos. El signo negativo adelante. ¿Se acuerdan en el práctico anterior cuando vimos las funciones implícitas? Uno de los primeros puntos del práctico anterior, que lo vimos en términos genéricos, en donde ustedes tenían que demostrar que una derivada era igual a una relación de derivadas, una combinación de sus componentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un ejemplo y habían quedado dos más para hacer ustedes. Bueno, eso mismo tengo que aplicar acá. Entonces, yo puedo utilizar esa herramienta matemática de las funciones implícitas para expresar esta igualdad de esta manera. ¿Sí? En donde yo puedo decir que esto es igual a menos la derivada de la entropía, ¿sí? Que está acá, con respecto a la presión, manteniendo T constante, sobre la derivada de la entropía con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, ¿sí? Que es esto que está acá. ¿Bien? Es una igualdad. Y esa igualdad me permitió expresar o llevar, por decirlo de alguna forma, la entropía al numerador. Bien, obviamente en cada relación, pero la entropía ahora la tengo en el numerador. Estoy utilizando acá simplemente una herramienta matemática, que la vimos en el práctico anterior, que se puede demostrar, pero que me permite hacer esta expresión de derivadas, ¿sí? Esta igualdad. Acá no se olviden del signo negativo, ¿sí? Eso se suele pasar a veces, que hacen bien el planteo de la relación de derivadas, pero se olvidan de este signo negativo. Lo remarco, ese signo negativo siempre va adelante cuando hago esta conversión, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿cómo puedo seguir? Ya tengo, es decir, lo que hice fue poder expresar de mi relación original, de mi planteo original de derivadas, llevar la entropía al numerador. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ahora tengo dos, ¿sí? Todavía no llegué a los parámetros cuantificables y medibles, o por lo menos no lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Ya tengo la entropía acá, en el numerador. Reemplazar por una relación de Maxwell. Ajá. Puedo reemplazar puedo utilizar, digamos, una igualdad de Maxwell. ¿Cuál sería en ese caso? La variación del volumen respecto a la temperatura, manteniendo P constante. Ajá. La variación. Estamos hablando de esta, ¿no? Yo tengo la variación de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Bueno, veamos si puedo usar el diagrama de Born para establecer una igualdad. Derivada de S con respecto a P manteniendo T constante. A ver, está la entropía acá, puedo plantear la derivada de S con respecto a P a T constante. Bueno, a ver, hagamos acá la flechita. ¿Sí? S con respecto a P a T constante. ¿Y eso igual a qué sería? La derivada de B respecto de Ajá. T con P constante. A la derivada de B con respecto a T con P constante. ¿Sí? Sería esto. Positiva. Fíjense, O sea, el signo, ¿cómo va a ser? Negativo. Positiva, pero reemplaza al negativo que está planteado originalmente. ¿A este te referís? Sí.
a este. Bueno, Claro. a ver, antes de reemplazarlo por ese, sí es correcto, al final lo vamos a reemplazar, pero si yo hago el análisis individual de esa igualdad, tiene que ir con un signo negativo. ¿Sí? Porque no coinciden, en ambos casos no coinciden el sentido de la flecha. Sí. En este caso sí, pero en este caso no. Bien, Es entonces verdad, sí. bien, para esta derivada puedo encontrar una relación de Maxwell y trabajarla. Bien, ¿y la de abajo? STAP. ¿Se puede usar la flecha interna? Como No, camino. no, ¿Sería CP sobre T, profe? bien. CP, ¿no? Sí, profe, CP. Fíjense que esta derivada, la derivada de S con respecto a TAP constante, es esto. Claro. STAP. Entonces, ya directamente yo puedo reemplazar esta derivada por Cp sobre la temperatura. ¿Bien? Ya puedo expresar en esta instancia, ya puedo expresar en términos de Cp. Bueno, es eso lo que tenemos ahí. Bien, entonces, por un lado, lo que hice fue, apliqué las relaciones de Maxwell para la derivada que tenía en el numerador. Yo le dije, fíjense que está el signo ahí, que indica que es el signo negativo, y para la derivada que está en el denominador ya simplemente me queda Cp sobre T. Bien, esto ya no puedo seguir trabajando, esto ya queda ahí. Pero esto sí tengo que seguir trabajando. ¿Cómo sigo trabajando eso? Sería B por alfa. Ajá, entonces, lo que estamos analizando acá es la derivada de B con respecto a T a P constante, ¿sí? Que es esto que está acá. Derivada de B con respecto a T a P constante. Entonces, eso es igual al producto de alfa por B. Bien. Y ya pude expresar, ¿sí?, mi derivada en términos de parámetros medibles y cuantificables. Los signos negativos acá se cancelan, ahora sí, ya los podemos cancelar, ¿sí? ¿Sí? Así. Y acá reemplacé, simplemente dejo expresado la temperatura en el numerador para que quede un poquito más bonita la ecuación simplemente, pero resulta que toda esta igualdad que yo tenía inicialmente, esta derivada que inicialmente era difícil de ver cómo evaluarla, resulta que eso es igual al producto de temperatura por el coeficiente de dilatación por el volumen sobre Cp. ¿Sí? La temperatura del sistema yo puedo medir con un termómetro el coeficiente de expansión, puedo buscar en una tabla o medirlo también, el volumen lo puedo de alguna forma medir y el Cp también lo puedo encontrar. Es decir, que a partir de variables que yo puedo conocer, estoy evaluando esta variación de variables. ¿Sí? Y puedo decir, bueno, lo que pasa es cuando yo tengo un determinado cambio en la presión, este va a ser el cambio en la temperatura y hacer la evaluación de esa derivada. Bien, esa es la utilidad, primero, del diagrama de Born para resolver este tipo de situaciones y después del método de reducción de derivadas. ¿Se va comprendiendo? Sí, profesor. Profe, una pregunta. Uh-huh. En el numerador, cuando pone la variación del volumen respecto a la temperatura, mantiene la presión constante, me queda la duda del signo porque decíamos que si va de P a B y sigue la orientación de la flecha tiene que ser positivo. A ver, lo hagamos acá. Yo estoy analizando esto. Lo voy a hacer separado, ¿no? Yo estoy analizando la derivada de S con respecto a P, manteniendo la temperatura constante. ¿Sí? Eso es S, P a T. Si yo comparo acá el sentido de la flecha
del sentido del que yo estoy planteando la derivada, coincide con el sentido de la flecha interna. ¿Sí? Entonces, el signo de esto lo dejo positivo. Ahora voy a analizar la segunda, la igualdad, digamos, de la otra derivada. Entonces yo dije SPAT, entonces avanzo una posición más y me queda la derivada de B con respecto a T, manteniendo la presión constante. Ahora analizo el signo. Yo estoy yendo BT a P y miro la flecha interna y la flecha interna no va de B a P, va de P a B. ¿Sí? Está en sentido contrario, digamos, ¿sí? a la flecha externa. O como dijo Miguel, cierra el circuito, es también una forma de verlo, ¿sí? Como que hace un ciclo cerrado, está ahí. Entonces, como yo prefiero verlo como el sentido de la flecha, ¿sí? Como el sentido de orientación. En este caso yo estoy yendo de B a P, pero la flecha interna no va de B a P, va de P a B, entonces tengo que ponerle un signo negativo. ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo acá esta derivada, la tengo que reemplazar con la otra y con su signo. ¿Sí? Este signo de acá viene del cambio que yo hice matemático anterior. ¿Bien? Así que no los mezclo todavía. Tengo que reemplazar la derivada con su signo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, sí, se entendió. Bueno, Profe, sí. en este caso, en el ejercicio este, ¿por qué no considera ahí en la resolución el número de moles constante? Porque todo este análisis ya lo estamos haciendo al número de moles constante. El hecho de utilizar este diagrama de Born asume, ¿se acuerdan? En la primera que vimos que el número de moles es constante. Por eso es que ya no ponemos a T y N constante o a P y N constante, pues ya todo el análisis que estamos haciendo es para número de moles constante. Si no, yo tendría que utilizar otro diagrama de Born distinto con otras variables diferentes. Bien, gracias, profe. Bueno. Bien. Ahora tengo que plantear esta otra derivada, que era la otra que me proponía el problema. El cambio del potencial químico con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante. ¿Cómo seguimos? Aparecen potenciales termodinámicos. Profe, yo sigo con la duda, igual que mi compañera en el punto anterior. Yo en la primera parte que hice de S respecto a P a T constante, ahí no tendría que ser negativo. ¿No? Es esta. ¿Sí? Digo, en la primera, en T, donde dice T, P y S, donde comienza todo el problema. ¿Acá? Sí, Esto no surge del diagrama mnemotécnico. Esto es un planteo cualquiera que yo puedo proponer. ¿Sí? Esta es una derivada cualquiera que yo quiero proponer y que quiero expresar en términos de parámetros medibles y cuantificables. Esto no surge del diagrama. Yo a partir de acá aplico primero una herramienta matemática, que es esto de las funciones implícitas, y a partir de ahí aplico recién el diagrama mnemotécnico para expresar en función de otras variables y acercarme a los parámetros medibles y cuantificables. Pero esta derivada, como esta, es cualquiera que yo pueda plantear y cualquiera que se me pueda ocurrir. ¿Se entiende eso? sí, profe, ya me quedó claro. Es decir, acá yo no me condiciono por el diagrama mnemotécnico. Es decir, el planteo de parámetros de cambio, de variables de cambio, yo lo hago independientemente de mi diagrama de Born.
¿sí? Obviamente tengo que jugar con las variables que involucran al diagrama de Born, pero no necesariamente tengo que incluir ningún signo ni nada por el estilo, ¿sí? El uso del diagrama de Born lo hago a partir de acá en adelante. Mismo caso que para esto, ¿sí? Acá tengo otra variación que yo puedo plantear, digo, quiero saber cómo varía el potencial químico de mi sistema cuando hago un cambio de volumen y mantengo la entropía constante. Más complejo todavía es este caso. Bueno, entonces, ¿tengo potenciales termodinámicos? No. ¿Tengo potencial químico? Sí. Bien, ¿qué hago entonces si tengo potencial químico? ¿Por qué lo reemplazamos? Reemplazo por Gibbs-Duhem. Bien, reemplazamos por la relación de Gibbs-Duhem. Y nos queda esto. ¿Eh? O sea, al reemplazar el potencial químico por la relación de Gibbs-Duhem, su derivada tiene que seguir en el denominador, ¿sí? Es decir, que cada variable derivada que aparece en la relación, en cada término, la tengo que derivar por volumen y a entropía constante, ¿sí? El potencial de la relación de Gibbs-Duhem es menos S de T más V de P, pero como yo acá tengo el potencial químico derivado por V y todo eso a S constante, tengo que hacerlo propio en cada uno de los términos también, ¿sí? Por eso es que me quedan estas dos derivadas ahora. Y ahora estas dos derivadas las tengo que seguir trabajando, porque yo tengo que expresar al final todo esto en términos de parámetros medibles y cuantificables, ¿sí? Bueno, sigo aplicando el método. ¿Qué me dice el método? Ya eliminé potencial químico, es decir, ya desapareció potencial químico de mi relación inicial, de mi derivada inicial. ¿Cómo sigo? Llevo la entropía al numerador. Bien. En este caso, cuando me aparecen así dos derivadas, es conveniente trabajar por separado, ¿sí? Una cuestión de orden simplemente. Fíjense que yo tengo dos derivadas ahora para resolver, es decir, de una que tenía, ahora tengo dos para resolver, ¿sí? Que tengo que ir trabajando. En ambos casos me aparece la entropía en las derivadas, ¿sí? Me aparece la entropía y las tengo que trabajar. Entonces, lo conveniente es empezar a trabajar de a una, ¿sí? Es decir, voy a empezar a trabajar primero esta derivada hasta obtener esto expresado en términos de parámetros medibles y cuantificables, y después voy a trabajar esta hasta llegar a expresarla en términos de parámetros medibles y cuantificables. Y después junto todo. Bien. Así que empecemos con la primera. ¿Sí? Y fíjense que para simplificar esto es simplemente ordenarse un poquito nada más. Esta entropía que aparece acá al principio, fíjense que no es parte de la derivada. Es una entropía que cada vez que les aparezca el potencial químico, esta entropía les va a quedar ahí como una variable, ¿sí? El trabajo que yo hago con Maxwell y con todo el método de reducción de derivadas es en las variables que involucran mi derivada, ya sea en las variables de cambio o en la variable que se mantiene constante, ¿sí? Es decir, esta no la voy a trabajar. Bien, lo mismo que este volumen que aparece acá no lo voy a trabajar, yo voy a trabajar mis variables de cambio y mi variable que aparece constante dentro de mi derivada. Bien, entonces, yo tengo que trabajar ahora sobre esto, TB a S. Bien, por eso es que lo pongo acá. Después, obviamente, cuando yo exprese todo esto en términos de parámetros medibles y cuantificables, voy a reemplazar por el resultado que llegue, ¿sí? Bien, trabajamos entonces esta derivada. Tengo la entropía. ¿Qué hago con la entropía? ¿Qué hago con la entropía? Se deriva respecto de B a temperatura constante. ¿Cómo? Es derivada de la entropía respecto de B a temperatura constante sobre Ajá.
La llevo al numerador. Y sí, de acuerdo al que hizo Bien. anteriormente. La llevamos al Tal- numerador. Mm, El signo negativo, acuérdense siempre, me queda SB a T, que es lo que tengo acá, sobre ST a B. ST a B. Bien, la llevamos al numerador, aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente. Pero acá tengo otras variables. Pero la herramienta matemática es la misma. Bien, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Ya tengo la entropía en el numerador. ¿Qué puedo hacer? Abajo me quedaría CB sobre T, Ajá, bien. Es decir, esto de acá, denominador. ST a B, lo tengo acá. Bien, entonces ya la derivada del denominador lo puedo reemplazar por CB sobre T. Y la derivada del numerador, Por una igualdad de la Esa relación se la Maxwell. debo. bien, de la de relación de Maxwell, ¿no? ¿Igual a qué quedaría? La variación de la presión respecto a la temperatura manteniendo B constante. Bien. A ver, yo tengo, voy a borrar esto. Y voy a borrar acá las flechas para que quede claro cuál es el análisis que tenemos que hacer. Yo tengo la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante. Es decir, tengo esto, la derivada de la entropía con respecto al volumen manteniendo temperatura constante. Entonces, ¿eso me dijiste igual a qué sería? La variación derivada de de la la presión, presión respecto a la temperatura. Bien, Vector. sería la variación de la presión con respecto a la temperatura a B constante. ¿Sí? y positivo. Analicemos los signos. Para el primer caso de S a T coincide. Para el segundo caso de P a B también coincide. ¿Sí? Así que signo positivo. Bueno, entonces ya podemos expresar eso de esa manera. ¿Sí? La derivada de P con respecto a T manteniendo B constante y en el denominador se B sobre T. Fíjense que ahora en este caso, como esta derivada es positiva, el signo negativo que está delante de la relación sigue estando, ¿no? No se cancela. Bueno, y ahora, ¿cómo puedo seguir? Ujú. Tenemos el volumen, hay que llevarlo al numerador. Bien. Si seguimos el método nos decía, la entropía ya desapareció, la llevamos al numerador y ya la reemplazamos. Y ahora nos aparece el volumen. ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos al numerador? En este caso el volumen, que está acá. Menos la variación del volumen respecto a temperatura a presión constante sobre la variación del volumen respecto a la presión a temperatura constante. Bien. Aplicamos lo mismo que hicimos acá, cuando teníamos la entropía, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá, pero ahora para el caso del volumen. Bien. Bueno. Este valor del denominador lo podemos ya poner adelante de la ecuación para que no nos moleste en el desarrollo que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Acá voy a remarcar el signo negativo, que se lo veo medio chiquitito, pero está ahí.
T sobre CB, que es esto que está acá, y ahora sí, la relación que nosotros necesitamos buscar, ¿sí? La derivada de P con respecto a T, a P constante, y eso es igual a menos, ¿sí? Cuando yo hago el reemplazo de esto, cuando lo expreso en la forma de relación de dos derivadas, es menos, que está el menos acá, derivada de b con respecto a t a p constante, sobre derivada de b con respecto a p constante. ¿Sí? Y ahora, este menos, sí, se me cancela con el menos que veníamos arrastrando desde el principio. ¿Sí? Este menos con este menos se cancelan ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo sigo ahora? Ya llevé el volumen al numerador. ¿Y ahora? Tenemos, en el numerador tenemos alfa por b. Ajá, bien. Entonces, esto de t a p está acá. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en el numerador es igual a alfa por b. ¿Y lo que tenemos en el denominador? Menos kt por b. Ajá. O sea que la derivada de b con respecto a p a t constante es esto que está acá. ¿Sí? Como esto tiene un signo negativo, sería kt por b, ¿no? Kt por b. Entonces, esto que está acá abajo sería igual a menos kt por b. ¿Sí? Bueno, reemplazamos entonces en cada una de las relaciones y a partir de ahí ya vamos a tener esta primera derivada, ¿sí? Expresada ya en términos de parámetros medibles y cuantificables. Fíjense que a partir de acá ya no puedo seguir trabajando. Ya lo expresé en términos de TSB, alfa B, KTB. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió esta primera derivada que planteamos del conjunto que tenemos? ¿Eh? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Bueno, acá queda simplemente así, ¿no? Expresado de esta forma. TSB sobre alfa KT. Con el signo negativo adelante que apareció cuando reemplazamos KTB. Bien, esta primera nos va a quedar de esta forma. Bueno, como verán, esto es bastante metódico. En la medida que uno respete el método que yo les he planteado y siga bien el diagrama mnemotécnico de Born y tenga en cuenta el tema de la flecha y los signos y demás, no hay mucha interpretación acá, ¿sí? Es más aplicación del método y no salirse del método. ¿Bien? Bueno, vamos a plantear la segunda derivada que teníamos. ¿Se acuerdan? Que era esta. La segunda derivada que nos había quedado a partir de la relación de Gibbs-Duhem. La derivada de la presión con respecto al volumen a entropía constante. ¿Qué deberíamos hacer según el método? Y subir la entropía. ¿Verdad? Llevar la entropía al numerador. ¿Sí? Ya lo hicimos varias veces, así que ya lo expreso simplemente acá. De nuevo, no se olviden del signo. Y me queda la derivada de S con respecto a B, manteniendo la presión constante, que es esto que está acá, sobre la derivada de S con respecto a P, manteniendo el volumen constante, que es esto que está acá. Bien. ¿Y ahora? Ahora voy al diagrama de Born. Ajá. ¿Y qué puedo hacer?
En un caso tengo SBAP. Me fijo, por las dudas, si puedo reemplazar acá por CB o CP. No lo puedo hacer. Tengo S con respecto a B. Tanto CP como CB es S con respecto a T, así que no puedo. Bueno, voy al diagrama mnemotécnico de Born. SBAP. Yo, las posibilidades que tengo es SBAT, ¿sí? Porque siempre me tengo que ver. O la otra posibilidad de uso del diagrama de Born es SPAT constante. Y no tengo ninguna de esas opciones acá. ¿Y entonces qué hago? Divido por diferencial de t, profe. Bien, que era lo que el método nos decía, ¿sí? Dividir por diferencial de t. Bueno, vamos a ver eso acá. Yo lo voy a mostrar. Fíjense que, ¿qué hice acá? Expresé esta derivada del numerador, ¿sí? Esta derivada del numerador la divido por diferencial de t. Y me queda esto que está acá. Fíjense, derivada de s, divido, ¿no? Ambas variables por diferencial de t, siempre preconstante, ¿sí? Y la que está en el denominador, por eso la expreso en el denominador sobre t, derivada respecto de t, también a presión constante. ¿Bien? Eso es equivalente, ¿sí? Lo que estoy haciendo es dividir cada uno de estos por diferencial de t. ¿Bien? Acá, esto se borra un poquito. Bueno, y con la otra voy a hacer lo mismo. La del denominador. Voy a dividir numerador y denominador por diferencial de t. ¿Sí? Divido numerador y denominador por diferencial de t. Como p acá está en el denominador, lo pongo arriba para que me quede en el numerador. Entonces, diferencial de p con respecto a t, a b constante. Y abajo me queda en el denominador diferencial de s con respecto a t, a b constante. ¿Sí? Es decir, lo que hice fue, para estas dos, dividir numerador y denominador por diferencial de t. Básicamente hice eso. Y en esta también de acá. En la derivada del denominador, dividí por diferencial de t. Numerador y denominador. Y eso está expresado en estas 4 que me quedan acá, ¿no? Derivadas. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, sí. Es un artilugio matemático, digámoslo así. El producto de Y- extremos y medios. ¿Cómo? El producto de extremos y medios. Sí, es una forma de expresar. Yo podría expresar esto así, S sobre T y B sobre T. Nada más que lo expreso de esta forma para que quede un poco más ordenado y no me queden 4 derivadas una arriba de la otra. Simplemente por eso. Simplemente por eso lo expreso de esta manera. Bien. Y ahora tengo acá 4 derivadas. ¿Qué puedo hacer? Parece que se complejizó más a partir de lo que tenía, pero bueno, vamos viendo a ver si nos podemos acercar a lo que quiero llegar, ¿sí? Que es básicamente obtener en términos de parámetros medibles y cuantificables. A ver, ¿qué hacemos? Podemos ir reemplazando CB, CP. A ver. En la primera, STAP. ¿Lo puedo reemplazar por qué? Esto, ¿igual a qué sería? CP sobre T. Bien. Esto es CP sobre T. Esta de acá, la segunda que tengo en el numerador, la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen, ¿lo puedo reemplazar por algo? Ya directamente en términos de parámetros medibles y cuantificables, no. ¿Sí? Esta no puedo todavía. Vamos a las de abajo. VTAP. Alfa por volumen. Alfa por B. Bien, o sea, esto es alfa por B. Y esta de acá,
ST/B. CB sobre T. Bien. CB sobre T. Es decir que estas tres ya me quedan directamente para reemplazar en términos de parámetros medibles y cuantificables, y solamente me queda para trabajar esta última. ¿Sí? Bueno. Y esa última que me queda para trabajar, si ustedes se acuerdan, la trabajamos aquí. ¿Sí? Es la misma, si no me equivoco. PT/B. ¿Sí? Es esta misma. Que era la relación de alfa B sobre KTB, con signo negativo. ¿Sí? Esta ya la hicimos en el caso anterior, por eso es que no la vuelvo a repetir. Y van a ver ustedes al final, cuando cancelen todo lo que puedan cancelar, y que me queda que todo esto, ¿sí? Esta derivada que estábamos trabajando, la derivada de la presión con respecto al volumen a entropía constante, es menos CP sobre CB KT/B. Y ahí ya no puedo seguir trabajando más. ¿Sí? Hasta ahí puedo llegar, digamos. Sí. ¿Por qué se reemplaza diferencial de P respecto de T a B a volumen constante? En el problema anterior vimos que esta derivada es igual a la relación de alfa B sobre menos KTB. ¿Sí? Es trabajarla, digamos, es llevar el volumen al numerador. Ah, al revés. Sí. Bien. O sea, ya la tienen hecha en el punto anterior que trabajamos. Bien, esta derivada. Igual ustedes plantéenlo, ¿no? Para que les quede el problema completo. Yo simplemente no lo hago porque ya lo vimos en la resolución anterior. Y bueno, ahora sí ya pueden completar porque ¿se acuerdan que hemos partido de esto, sí? Así que ahora hay que reemplazar todo esto igual a lo que resultó de esta primera derivada y lo que resultó de esta segunda derivada. Bien, yo a eso les voy a mostrar acá. Entonces, a lo que llegamos, ¿sí? Para el caso de la primera, alfa BT sobre CP, y para el caso de la segunda, ya reemplazando por lo que obtuvimos, ¿sí? Nos quedan esos dos términos. Solamente acá nos queda un valor de entropía que no lo podemos trabajar porque no está dentro de las derivadas. Y en este caso, va a pasar en el caso cuando tengamos potencial químico, que ese valor de entropía va a quedar ahí, además de los parámetros que sí podemos obtener en términos de alfa, CB, KT y CP. ¿Sí? Profe, yo le quería Sí, preguntar ahí, porque la ecuación de Gibbs-Duhem tiene sí. una B minúscula, una B chica, y en el numerador nos queda una B mayúscula. ¿Esas se pueden cancelar? Sí, ahí lo único que está es, la única diferencia es el número de moles, digamos, ¿no? Si nosotros asumimos que este análisis lo estamos haciendo, a ver, primero el número de moles es constante, así que desde ese punto de vista no lo arrastramos en todas las ecuaciones. Después el análisis podemos asumir, si estamos trabajando con un mol, ahí los podemos cancelar. Si no, bueno, si estamos trabajando con X cantidad de moles, las relaciones que aparecen en Gibbs-Duhem de entropía y de volumen son específicas, es por unidad de masa o por unidad de moles. ¿Bien? Bien, Entonces, si profe. yo estoy trabajando con un mol, ahí sí lo puedo cancelar. Y si no, me va a quedar expresado en términos del número de moles también. ¿Se comprende eso? Sí, profe. Son variables específicas, ¿sí? Las que están en la relación de Gibbs-Duhem. Para entender un poco más cómo surge, no sé si lo han visto eso en la teoría,
Eso está mejor explicado, digamos, que una demostración simplemente de cómo surge la relación de Gibbs-Duhem está en el Calen, el desarrollo de eso. Bien. Que si analizan la relación de, la relación de Gibbs-Duhem no es otra cosa que el potencial de Gibbs por unidad de masa. Después mírenlo. Comparen la ecuación de Gibbs-Duhem con el potencial con la energía libre de Gibbs. La verdad que son muy, muy parecidas, nada más que una está por unidad de masa y la otra no. Bueno, ¿se entendió el método de reducción de derivadas? Con este método vamos a trabajar más, ¿sí? Y es importante que practiquen, que jueguen con las distintas variables, que ustedes mismos se planteen, agarren cualquier variable y ustedes mismos se planteen, che, a ver la derivada de esto con respecto a esto, manteniendo y empiecen a trabajar. Esa es la mejor forma de practicar acá. Más allá de los problemas que puedan llegar a tener en la práctica. Ustedes pueden plantearse cualquier tipo de situación para poder resolver. ¿Sí? Bueno, no, esto ya no es importante. Vamos a avanzar con un planteo más. Denme un segundito. Vamos a avanzar con el problema 4. Bien. Bueno. A ver, el problema 4, déjenme ver si lo puedo copiar. Ahí lo tiene. Ok. Dice, demostrando primero que para un sistema cerrado simple, la derivada de t con respecto a b a s constante es igual a la derivada de t con respecto a b a u constante menos p sobre cb. Primero hay que demostrar eso. Y después de decir, dice, deducir la expresión t por b elevado a la gamma menos 1 igual a constante. Válida para una adiabática reversible, ¿sí?, de un gas ideal con capacidades caloríficas constantes. Bueno, la demostración de que se cumple esa igualdad yo la voy a dejar para ustedes. Pero lo que sí les voy a decir es que para demostrar eso lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, tomar esta derivada, ¿sí?, TBAU, por ejemplo, ¿sí?, pasar el menos P sobre CB acá, y a partir del método de reducción de derivadas, llegar a la misma igualdad. Que la derivada de t con respecto a b a u constante es igual a la derivada de t, b a s, más, sería en este caso, si yo paso este término acá, más p sobre cb. Entonces, si ustedes pueden llegar a demostrar eso, esa igualdad, ya está demostrado, ¿sí? Entonces les sugiero que partan de ahí, que tomen esta derivada de acá t, a u, y aplicando el método de reducción de derivadas puedan llegar a demostrar la igualdad. Con eso está demostrado, ¿sí? Se puede llegar y de hecho van a ver que se puede llegar. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta para esa demostración? Que acá tienen un potencial termodinámico. A diferencia de los ejemplos que vimos anteriormente, acá sí aparece un potencial termodinámico. Y cuando vayan a reemplazar este potencial termodinámico, lo van a reemplazar por ¿qué? En este caso tienen U, ¿sí? ¿Y U es igual a qué? T diferencial de U, mejor dicho. Es T diferencial de S menos P diferencial de B. ¿Bien?
Entonces primero lo llevan al numerador con el método que ya sabemos y después lo reemplazan por su diferencial. Y a partir de ahí pueden hacer todo el trabajo para obtener esta demostración. Bien, así que bueno, les sugiero que lo hagan como el siguiente ejercicio de práctica del método de reducción de derivadas. Ahora nos vamos a enfocar en esta segunda parte. Deducir la expresión, dice, válida para una adiabática reversible de un gas ideal con capacidades caloríficas constantes. Bueno, ¿qué se les ocurre plantear para resolver esta parte? La expresión que yo quiero deducir, ¿qué variables involucra? P y B, Ajá, ¿y qué más? Además de T y B. calor constante, puede ser. Tengo que poder utilizarla para cuando las capacidades caloríficas son constantes. ¿Qué más es? ¿Qué es constante? ¿Qué variable es constante además? Gamma, ¿no? Sí, gamma es una constante, en este caso no entraría como variable. La Pero qué entropía puede ser, profe. bien, ¿y cómo es la entropía? Para este caso, para este análisis, Es cero porque es constante. reversible. No es cero, es constante. Ah, Y acá marco esto, sí, cuidado con eso, porque doy un valor de entropía igual a cero, no es que sea reversible. ¿Sí? El cambio de entropía es constante. ¿Bien? Perdón, el cambio de entropía es cero. El cambio de entropía, no es que el valor de la entropía sea cero. ¿Sí? bien. Son cosas bien distintas y Claro, por eso diferencial de lo entropía. remarco. ¿Sí? Correcto, el Ya, diferencial de entropía sería cero. sí. La entropía es una variable constante en este caso. Entonces, las variables que involucra este análisis que yo quiero hacer es la temperatura, el volumen y la entropía como una variable constante. Ahora, si yo miro esta ecuación que tenemos acá, que nos piden inicialmente demostrar, ¿sí? Si miramos esta ecuación, justamente hay una de las relaciones, la derivada nos está relacionando esas tres variables. ¿Sí? Fíjense que en la primera derivada yo tengo TV a S. ¿Mm? Y además, ¿qué otro dato me da el problema? ¿Para qué caso yo voy a hacer este análisis? Pero un sistema cerrado. Para una diagática. Ya sabemos, en un sistema cerrado es una adiabática, es decir, la entropía es constante, pero ahí además, ¿qué otra condición? Gas ideal. Es un gas ideal. Ahora yo les pregunto, esta igualdad, si yo sigo trabajando con, a ver, voy a poner en color negro, la derivada de t con respecto a b, voy a trabajar con esta relación porque es de alguna forma esta relación me involucra las variables de mi análisis, que tienen relevancia en mi análisis. Ahora, si yo me valgo de esta otra expresión que el problema me pide demostrar primero, aplicada para un gas ideal, ¿igual a qué es? Sin aplicar el método de reducción ni nada todavía, pero aplicada esa relación a un gas ideal, mirando la relación que tenemos inicialmente, ¿igual a qué es? Se las hago más fácil. KT. ¿Esto igual a qué es? Esta derivada, la derivada de t con respecto a b a u constante, para un gas ideal. ¿Cuánto T vale? alfa por. Sin aplicar el método de reducción y sin tratar de ver Maxwell, rápidamente, esa derivada para un gas ideal, ¿cuánto vale? P. ¿No?
Porque sí nomás. Analicemos un poquito, analicemos un poquito. ¿Cuánto vale esa? Gas ideal. Yo mientras tanto voy a ir escribiéndole algo de ayuda. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Cuándo profe. usábamos eso? ¿Solamente? Para gases ideales, Ok. Si ustedes miran eso y miran la otra derivada que yo les acabo de preguntar igual a cuánto es, ¿me pueden responder ahora? igual a 0, Bien. ¿Por qué? porque como la energía es constante, significa que la derivada del diferencial es igual a 0, o sea que las temperaturas no varían. Correcto. Muy bien. Si yo tengo esa derivada planteada así, a energía interna constante, y digo que es un gas ideal, si la energía es constante, por lo tanto la temperatura es constante. Y por ende, ese diferencial de T ya es igual a 0. Así que ahí, haciendo ese tipo de análisis, yo rápidamente puedo decir, para un gas ideal, entonces la derivada de T con respecto a B a ese constante es simplemente menos P sobre CP. ¿Sí? Porque el otro término que está ahí se hizo 0, porque es un gas ideal. ¿Bien? Bueno, ahora el análisis que vamos a hacer para poder llegar a esta demostración, fíjense que yo tengo que llegar, para poder llegar a que T, yo tengo que obtener que T por B elevado a la gamma menos 1 es igual a una constante, ¿sí? Y acá yo tengo un diferencial. Es decir, que yo tengo que ser capaz, para poder llegar a una ecuación, esta no es una ecuación diferencial, esta es una ecuación integrada ya. Entonces, si yo tengo esta relación de las variables en forma diferencial, yo lo que tendría que hacer para poder obtener una ecuación integrada es integrar esta ecuación. ¿Sí? Y la forma de plantear la integral de esta ecuación, yo la puedo escribir de esta forma. Diferencial de t igual a la derivada que tengo en juego, ¿sí? Diferencial de b. Es lo mismo, ¿sí? Lo estoy expresando en diferenciales totales, una ecuación diferencial parcial que tiene como constante la entropía. ¿Sí? Y ahora esta ecuación yo puedo integrarla. Bien, sabiendo que diferencial de t, sabiendo que esta derivada es igual a menos p sobre cb, diferencial de b. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de poder integrar esta ecuación, tal vez pueda llegar a una expresión en términos de b y t, y vemos si aparece el gamma ahí, aplicado todo esto para gases ideales. Bueno, hay que trabajar un poquito entonces con esa ecuación, ¿sí? Con esta ecuación esta ecuación diferencial, resolver esta ecuación diferencial, pero para ello hay que tener en cuenta algunas cuestiones adicionales. Primero, que es un gas ideal, ¿sí? Y si es un gas ideal, de nuevo, hagamos el análisis para un mol. Si es un gas ideal, ¿yo qué puedo plantear? Que P por B es igual a RT, ¿sí? Para un mol, estoy haciendo el análisis, ¿bien? Por lo tanto, P es igual a RT sobre B. Bien, yo puedo entonces, como es gas ideal,
expresar esta ecuación ya en términos de temperatura y volumen, que es lo que me interesa, son las variables que a mí me importan para poder aproximarme a la expresión que quiero llegar. ¿Sí? RT sobre CB, y esto lo voy a poner así de esta forma. Bien. Voy a seguir trabajando acá. Entonces ahora yo podría expresar esta misma ecuación, separar las variables, diferencial de T sobre T, lo que hice fue pasar en la temperatura dividiendo, ¿sí? Igual a menos R sobre CB, diferencial de B sobre B. Pero ahora en la relación que yo busco obtener aparece gamma. ¿Cómo puedo hacer para relacionar gamma con estas variables que tenemos acá? ¿Se acuerdan de algunas relaciones que conocíamos para gases ideales que me vinculaban gamma con otro tipo de variables? Para gases ideales de nuevo. CP sobre SB Ajá, ¿eso igual a qué? igual a gamma. Bien, entonces gamma, por un lado, es CP sobre CB. ¿Y qué otra? Había otra relación también entre CP y CB, que no necesariamente involucra gamma, que puedo llegar a utilizar acá. ¿Se acuerdan cuál es? CP ¿O cuál igual puede ser? a CB más R. Se ve más. Ujú. CP igual a CB más R. Bueno, tratemos de combinar un poco estas expresiones, a ver si nos aproximamos a algo más parecido a lo que tenemos que llegar. Entonces, sigamos trabajando con esto. Diferencial de T sobre T igual. A ver, acá ¿qué podría reemplazar? Si reemplazo R, me queda igual a ¿qué? Podría reemplazar R, me quedaría CP menos CB, ¿verdad? ¿Así? Si reemplazo R a partir de esta relación que me mencionaron ustedes. ¿Mm? Sobre CB. Todo esto diferencial de B sobre B. Bueno, ¿qué más podría ser? Y distribuir el mayor. Ujú. Acá también yo podría, lo podemos expresar de esta forma también. Si incluyo, digamos, este signo negativo, esto me va a quedar, 1 menos gamma. esto me tiene que quedar gamma menos 1, Claro, y entonces no ¿no? lo implica el signo negativo. Claro, lo que nos conviene hacer, a ver, acá nos conviene hacer lo siguiente. Nos conviene ya integrar la ecuación. Como no tengo límites de integración, si yo hago la integral de esto me queda logaritmo de t, ¿sí? Voy a pasar todo esto sumando acá, más CP menos CB sobre CB, y acá me va a quedar
logaritmo de b, y todo eso lo puedo igualar a una constante. ¿Sí? Esto lo voy a separar acá para no mezclar. ¿Está bien lo que hice ahí? ¿No sería el logaritmo de una constante? Si ya está integrado. Ajá, y logaritmo de una constante, ¿cómo Queda es? multiplicando. Está bien lo que dice su compañero, el logaritmo de una constante, pero el logaritmo de una constante igual a ¿qué es? A otra constante. ¿Sí? No me interesa cuál es la constante. Lo único que me interesa es que sea una constante, ¿bien? Y bueno, de esa forma ya nos vamos aproximando a lo que, queremos, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Trabajo ese paréntesis, profe, lo distribuyo. Ajá. Igual a qué me va a quedar ese paréntesis. Gamma menos 1. Bien, entonces, esto va a ser logaritmo de t más gamma menos 1 por logaritmo de b igual a constante. ¿Cómo sigo? Tengo que elevar el gamma menos 1 como exponente, Bien, como exponente de b. logaritmo de t más logaritmo de b, lo pongo acá adentro, ¿no? Por propiedad de logaritmo, puedo hacerlo así. Igual a constante. Y finalmente, ya estamos, ¿no? Prácticamente ahí. Elevo todo a la E, profe. Ajá. Y me queda T por B a la gamma menos 1 igual a constante. No, y bueno, pero esta constante está bien. también va a seguir siendo constante, ¿no? Obviamente que esta constante no va a ser igual a esta ni a la final, pero no me interesa cuál es el valor de esa constante. Lo que me interesa es que sea constante. Antes de elevar a la e acá, tengo que agrupar, ¿no?, estos logaritmos. ¿Sí? La suma de logaritmos es igual al producto de los logaritmos combinados. ¿Sí? Acuérdense de las propiedades del logaritmo. Y una vez que tengo agrupado en un solo logaritmo, me queda el logaritmo de t por b a la gamma menos 1. Ese logaritmo es el que elevo a la e, y finalmente llego al producto de t por b a la gamma menos 1 igual a constante. ¿Sí? A ver, Yo acá ¿qué creí, hicimos? Sí. yo creí que nunca iba a aplicar la propiedad del padrino. Ah, ¿ha visto? Yo en la primera clase le dije, estudien derivadas, integrales, repasen, ¿no? Estudien y logaritmos también. Puede Estoy surgir, esperando ¿no? que venga Ruffini. No creo que lleguemos a eso, al menos acá. Pero, pero a veces en la resolución de integrales y demás van a tener que aplicar algunas de estas propiedades. A ver, acá, más allá de la cuestión matemática, que eso la dejo de un lado, está, por un lado, la interpretación de que si es un gas ideal y la energía interna es constante, entonces la temperatura es constante también para esa derivada que analizamos inicialmente. Y después empezar a trabajar, ¿no?, una variación que yo tengo, una derivada parcial, que la tengo expresada en términos de P y CB, que es esta, pero después empezar a trabajar esa derivada para integrarla y llegar a una ecuación integrada. Y en ese proceso, todas las consideraciones que fuimos haciendo es que es un gas ideal, y a partir de relaciones que conocemos entre CP, CB, gamma y R, fuimos haciendo reemplazos, digamos, sucesivos hasta aproximarnos finalmente a la ecuación que queremos llegar. El problema
van a ver ustedes en el práctico que el problema 6 es bastante, es similar, no voy a decir bastante similar, pero es similar a este que acabamos de hacer. Fíjense que ahí ustedes tienen que demostrar que el producto de P por B a la gamma es una constante. También es un caso de una diabática, así que bueno, fíjense ahí cuál va a ser la relación que tienen que encontrar. En este caso, en este ejemplo, nosotros partimos de una derivada la cual ya está expresada en términos de parámetros medibles incuantificables. En el problema 6 van a tener que trabajar un poquito más para llegar a esos parámetros medibles incuantificables, y a partir de ahí un planteo muy similar a este que estamos haciendo acá, de expresar esa derivada en forma de poder integrarla. Y a partir de ahí, bueno, trabajar hasta llegar a lo que les pide el problema. En el caso del problema 6 también es un gas ideal. El problema 7 habla del coeficiente Joule-Thomson, ¿sí? Esto ¿ya vieron el proceso Joule-Thomson en la teoría? No pude tomar teoría. Los que estuvieron... Sí, Emanuel, Sí, ya lo profe. dio. Bueno, si ya han visto el proceso Joule-Thomson, entonces seguramente han visto ya lo que es temperatura de inversión y demás, y el coeficiente de Joule-Thomson. Así que bueno, acá es demostrar, a partir de nuevo del método de reducción de derivadas, que la derivada de t con respecto a p a h constante es igual a eso que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Esta es importante, les sugiero que la hagan, porque Joule-Thomson es un tema bien importante y que normalmente siempre en el examen final lo incluimos. Jacobianos, ¿han visto en la teoría? Normalmente eso lo presentan en la teoría. No es algo que vayamos a usar mucho, pero es una forma alternativa al método de reducción de derivadas. ¿Lo llegaron a presentar en la teoría o a hacer algo de jacobianos? El profe dijo que eso lo veíamos en la práctica. Ah, bueno, qué grande el ingeniero. Bueno, eso lo Sí, ven, eso lo tienen que ver en la teoría, les digo yo. Después ustedes reclámenle a él. acá dice, en la práctica vamos a ver otro método para calcular CP y CB, método jacobiano. Bueno, está bien, ya voy a hablar con el ingeniero Saku. Ok, así que eso por ahora lo dejamos, después se los voy a mostrar. Pero, a ver, con esto quiero decir que con las herramientas que vimos, ya pueden plantear todos los problemas, salvo el 8, que sería de jacobianos. Pueden plantear todos los demás problemas que están acá. Bien, así que bueno, vamos a terminar esta clase por ahora. Acá vamos a cerrar con este trabajo práctico.